Bueno, antes de abordar el tema, comentarles pues, que la empresa se dedica al desarrollo de sensores inteligentes con enfoque a la optimización de los procesos metalúrgicos. Si bien ya hemos implementado los primeros pilotos de un medidor de tamaño de roca sobre la banda, con una interesante aplicación en los molinos primarios de bola, que es una de las charlas que también estamos dando en este congreso. Impact Finder, que es un analizador de impactos basado en sonido que se instala en los molinos SAC y es una pieza fundamental en cuanto a instrumentación e información requerida en el gemelo digital. En el mismo molienda pues tenemos Mildy Twin, que es la solución que estamos presentando en esta charla. Y en flotación tenemos una solución muy instalada ya en varias plantas, tanto en Estados Unidos, México y Perú, de dosificación de reactivos que llamamos Sudeline. Y también tenemos en un desarrollo muy avanzado un analizador de características de la burbuja que se derrama en las celdas de flotación, ¿no? Por último, mencionar que en el área de electrowinning, en celdas electrolíticas, tenemos un sistema basado en cámaras termográficas que se instalan en el techo de la nave y que nos permiten detectar y hacer un monitoreo continuo de los cortocircuitos que hay entre las placas. Bien, entrando al tema, el gemelo digital de Molienda SAC es en sí una plataforma digital que agrupa herramientas de predicción, simulación y algoritmos de optimización. Por eso decimos que es un sistema híbrido. Todo gemelo digital lo que hace es generar una réplica virtual, en este caso del molino, y es utilizado para diagnosticar la condición presente y obviamente buscar maximizar el tratamiento y lograr una estabilidad operacional. ¿Qué entrega el gemelo digital? En sí, variables que no se pueden obtener mediante una medición directa. Estamos hablando del JB, el nivel de bola, del JC, del nivel de carga total. Variables que ya son un resultado al control avanzado, digamos, al control de planta, que es para mantener un tamaño de pie de carga óptimo. En este caso, el gemelo digital entrega un tamaño de pie de carga. Y también va monitoreando la condición de desgaste de los revestimientos, y eso implicaría poder predecir tiempo de vida útil que le quedan a estos revestimientos. Así luce un poco la interfaz de tiempo real que actualmente está en el proceso de implementación y de calibración. Si bien este proyecto empezó un proceso de pilotaje en una planta de cobre en Chile, terminó ya su etapa offline, toda la calibración y validación offline, y ahora estamos en el proceso de integrarlo al DCS y volver a hacer el ajuste y el acoplamiento de los algoritmos. Aquí es donde paso al tema de cuál es la estrategia de implementación del gemelo digital, un poquito cómo se implementa y cuál es la estrategia de adopción que estamos recomendando. Igual como es un pilotaje, esto nos va a llevar a algunos ciclos de aprendizaje, ¿no? Bien, para poder implementar el gemelo digital es importante contar con información relacionada con la condición de operación de la planta. Aquí estamos hablando de obtener información de las características del mineral, información que tiene que ver con el perfil de los revestimientos y todo el carguío de bola, que normalmente eso no se va a obtener como una información que se puede extraer del DCS. Entonces, algunas plantas cuentan con información del carguío de bola, pero normalmente no está como de forma integrada en el DCS. Entonces, ese es un tema que sí es requerido como una condicionante en el gemelo digital. Y después viene, hablando ya de la información que se extrae del molino SAC, que pasa por el DCS, que es la información en sí de tiempo real. Entonces, con estos, vamos a decir, con
estos tres tipos de información es con lo que se hace todo el modelamiento matemático y todas las reglas en el proceso de control inclusive, ¿no? A la hora de retroalimentar la información al DCS. Voy a irme por la parte de arriba, ahorita vamos a retornar en el loop, explicar la parte de abajo. Aquí paso a la parte de entregables, ¿no? del gemelo digital. Obviamente el gemelo digital hace todo un análisis de las variables operativas, tanto que las que ya viene entregando el molino, como las que, vamos a decir, crea el mismo gemelo digital, hablando de JB, JC, tamaño de pie de carga. Obviamente esto pasa por un tema de despliegue de esta información, donde estamos describiendo en tiempo real, digamos, cómo cambia, qué correlación existe entre las variables de proceso y el JB, poder así también desplegar un modelo de potencia. Esto nos lleva también a hacer una predicción del desgaste de revestimiento, y con esa información de desgaste de revestimientos poder disparar simulaciones DEM como un parametrizador de escenarios, ¿no? El simulador DEM es una herramienta en el gemelo digital que tiene su mayor uso en el proceso de calibración o entrenamiento de modelos, pero también es una herramienta disponible en la modalidad de runtime del gemelo digital. Esto por la parte de despliegue de información. Si nos vamos a la parte de aplicaciones de optimización, por un lado, ya lo mencionaba, poder hacer simulaciones de escenarios de operación, pero también hacer la predicción de vida útil de los revestimientos. Poder decir, por un lado, cuánto es el tiempo útil que le va a quedar, y sobre todo tomando la prioridad, ¿no? Si está más por el lado del espesor de placa o por la capacidad de levante. Entonces, ahí hay diferentes criterios en las mineras con las que hemos trabajado. Luego ya vienen, hablando de las aplicaciones de optimización, poder intervenir un poquito la estrategia de ramp-up para poder decir, bueno, ¿por qué tienes una estrategia de ramp-up de 21 días o de 40 días, como le manejan algunas mineras? El ramp-up es este proceso de ir incrementando de una forma escalonada la velocidad en el molino, en el proceso de que pierda agresividad el ángulo de ataque, ¿no? De los revestimientos. Entonces, pero también es un tema que tiene que ver con no impactar la parrilla de descarga. Entonces, sobre todo en los molinos de gran diámetro, es todo un tema el control del ramp up, y ahí hay una oportunidad de optimización. Otra aplicación de optimización está en el cambio de giro. Es decir, no tomar un criterio genérico de decir, oye, 20 días o tantas toneladas procesadas para hacer el cambio de giro, sino poder atender, por ejemplo, cuál es la capacidad de levante que hay entre el sentido de giro en que se está corriendo en el momento presente, y qué ganaríamos con capacidad de levante si cambiamos. Entonces, ese delta de capacidad de levante es nuestra hipótesis, es como la línea que estamos marcando para que defina, que sea el criterio, pues, para hacer los cambios de giro. Y bueno, y al centro tenemos la parte del tamaño de pie de carga. El tamaño de pie de carga en toda la parte exploratoria de la implementación del piloto queda como una de las variables que mayor impacto puede tener en la operación. Un tamaño de pie de carga que es caracterizado, bueno, obviamente se obtiene de poder restar el ángulo de impacto de la bola con el ángulo de pie de carga. Entonces, ese tamaño de pie de carga es y debe ser variante dependiendo del tamaño del mineral y la condición de dureza del mineral. Que si bien entra la discusión de que normalmente el tamaño del mineral está condicionado por la dureza, pero en plantas donde ya tienen habilitado un mine to mill, esto no se cumple, ¿no? O sea, si el mineral viene más duro, pues hay una petición al área de mina para que tenga mayor fracturación, y de alguna forma, finalmente lo que se hace es tener categorizado el mineral tanto en dureza como en distribución de tamaño, para poder definir una recomendación de un tamaño de pie de carga óptimo. Hay una diapositiva que
en la que voy a explicar eso con más detalle. Finalmente, todas estas recomendaciones pueden ir al sistema de control experto para darle una consigna, ¿no? Oye, ahorita tienes este tamaño de pie de carga, pero el tamaño de pie de carga óptimo es este otro. Tienes dos opciones, o incrementas el nivel, o modificas el nivel de llenado, o modificas la velocidad del molino para lograr este tamaño de pie de carga sugerido. O bien, esta información viene al DCS o DCS que pudieran tener ya integrado en los bloques de MPC y poder hacer la misma configuración. Bien, hablamos de poder maximizar el tonelaje en base a un control óptimo del tamaño de pie de carga. Y aquí voy a conversar un poquito más sobre por qué lo hemos tomado como uno de los principales entregables del gemelo digital. El tamaño de pie de carga está definido, mostrado acá en la imagen en verde, como la diferencia angular que hay entre el ángulo de pie de carga, que es el punto en donde la carga de roca toca el casco del molino, y por otro lado, el ángulo de impacto, muy definido por Morrell y otros autores, donde la bola en la catarata está impactando, es la proyección del impacto de la bola hacia el casco del molino, y esta diferencia angular la hemos definido como el tamaño de pie de carga. Veamos del lado derecho cómo ese tamaño de pie de carga guarda una relación con los impactos. Por eso es muy relevante que en un molino donde se busca implementar el gemelo digital esté instrumentado con un impactómetro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los gemelos digitales se nutren de la información que hay en el molino, de las variables disponibles en el molino, para poder entregar de retorno vamos a decir, a la entidad física del gemelo, que en este caso es el molino, representado por el DCS, que es el que va a manipular, pueda recibir una variable como en este caso el tamaño de pie de carga, y que obviamente utiliza la variable de impactos como una referencia de un pie de carga que después tiene que pasar por un proceso de optimización. Acá está un poco lo que comentaban. El tamaño de pie de carga óptimo, para que una planta minera pueda, o el molino pueda operar de forma estable, pues va a depender de la condición del mineral que está entrando. Y acá vemos una categorización del mineral. Acá se mantiene la misma variable de dureza, pero una variabilidad en la parte del tamaño, ¿no? Ya sea un mineral grueso, medio o fino, y para poder maximizar el rendimiento para cada una de esas condiciones de mineral entrante, pues se requiere un tamaño de pie de carga diferente. Entonces, esta es la obtención de resultados en la validación offline del modelo del gemelo digital. Voy a hablar un poquito ahora de la arquitectura con la que se ha implementado un poco los requerimientos de cómputo que se requieren en el gemelo digital, y que al centro, en este recuadro, podemos ver que el gemelo digital requiere de 5 servidores, ¿sí? Obviamente, estos 5 servidores, vamos a decir, en todo el proceso de escalamiento hacia otros molinos, pues es el cómputo requerido. O sea, no se van a requerir más servidores, si ya sea 1, 2 o más molinos. En este caso, pues, tiene un servicio que es el que despliega los resultados, que le llamamos de HMI Server. Tenemos el concepto de DT, o el prefijo DT es de Digital Twin. Entonces tenemos un Digital Twin Hub, que es el que gestiona y gestiona toda la comunicación entre los servidores, el que de alguna forma manda los comandos de que se ejecute una simulación DEM, de que se haga el postprocesamiento de la información de una simulación DEM en el DT Models, y que toda la información y los resultados se manden al DT Database. Entonces, y todo digamos, el orquestamiento de esos mensajes, de esos comandos, se da a través del THub. Entonces, cuando el HMI Server quiere desplegar un resultado, va al DT Hub para extraerlo de la base de datos
y poder entablar la comunicación, ¿no? Hay comunicación cruzada entre todos estos servicios. En sí, la información hacia el gemelo digital viene a través directamente, por ejemplo, del impactómetro, en el caso de tener instalado el equipo. Obviamente el gemelo digital con cualquier tipo de impactómetro va a poder operar. Hay una visualización, un acceso remoto y un despliegue a través del web para que puedan estar viendo los resultados, y que obviamente toda la parte de configuración del gemelo digital en plataforma VMware lo hace nuestro equipo técnico de forma remota. Esta es una aplicación que se instaló de modo on-premise, que quiere decir que se está utilizando la granja de servidores locales del cliente, donde es muy segura la parte de conectividad a internet. O sea, esta granja de servidores no tiene conexión a internet por efectos del tema de ciberseguridad. La conexión al sistema o al DCS se hace mediante un OPC server, y el sistema está previsto para que tenga visualización mediante PI System. Entonces, como la arquitectura ya en la etapa de implementación. Ahora, voy a tomar uno de los tópicos más relevantes en el gemelo digital en cuanto a, voy a tomar la aplicación, por ejemplo, de cómo calibramos el modelo de desgaste de revestimientos, y cómo es muy intensivo en la parte de generar simulaciones DEM. Estoy mostrando en pantalla dos campañas de revestimientos durante el 2021, y en las líneas verdes representan todos los eventos donde se hizo un escaneo láser, y con ese escaneo láser, que obviamente nos van a retroalimentar la geometría del revestimiento, también se buscó dentro de esa ventana de tiempo que nos permite, donde no hay tanto cambio en los revestimientos, entre 1 o 2 días, el poder encontrar diferentes condiciones operativas, ¿no? Vaya, acá lo mostramos, ¿no? Buscamos que hubiera cambios de velocidad, entre velocidad mínima entre 7.86 y 9.89, que hubiera cambios en la potencia entre 11 y 15 megawatts, en niveles de llenado entre 18 y 30, es decir, más o menos construir y seleccionar condiciones operativas que nos permita desarrollar un diseño de experimentos, o sea, tener variabilidad entre las variables de proceso. Entonces, con esta información se realizaron estas 7 simulaciones DEM, y de estas simulaciones, obviamente estas simulaciones se crean de forma automatizada, es decir, se les manda el comando al simulador DEM de qué nivel de llenado es el deseado, con qué distribución granulométrica, con qué collar de bola y con qué velocidad del molino. Y el simulador DEM hace la creación de partículas y empieza todo el proceso. Al final de la simulación se hace también una validación del nivel de llenado, es decir, se hace una validación de la parte de porosidad que se le está estimando a la carga. Entonces, eso es importante para determinar que el nivel de llenado que nosotros solicitamos al DEM es el que final y el que se logró. Y eso lo hacemos en esta tabla, ¿no? Al final, cuando se detiene la simulación, se hace una medición virtual del llenado, ¿verdad? Pero obviamente se obtienen todos los parámetros de acomodo de carga, ¿no? El pie de carga, el hombro de carga, se determina el nivel, se asegura de que el nivel de llenado no tenga desviación, pero el parámetro importante en el proceso de calibración del simulador DEM es poder empatarlo con una potencia medida. Acá está el valor, se hace la referencia es la potencia experimental cuando se capturó el momento que se quiere mandar simular, y el valor obtenido por la simulación. Y obviamente en el proceso de calibración se busca que entre todos, o sea, que para los mismos parámetros de simulación, me refiero los parámetros calibrables en el simulador. Los parámetros calibrables en el simulador DEM son los ángulos de fricción del material, tanto de la bola como de la roca, y algunos parámetros de la calibración física, ¿no? de los postulados de Newton.
Entonces, esa es la parte que se calibra, pero una vez que se calibra, se mantienen esos parámetros de calibración para todas las simulaciones y se busca que digamos, el error en la potencia esté por arriba del 5%, que fue la primera etapa que se hizo. Ahora sí, con un simulador DEM ya calibrado, entonces se puede proceder a calibrar lo que es el desgaste de revestimientos. Hicimos varias etapas para poder, vamos a decir así, encontrar todos los elementos que pudieran describirnos el desgaste de revestimientos. En unas primeras etapas no considerábamos la dureza del revestimiento, no la superficial que se tiene por diseño, sino toda la dureza que se tiene en la medida que se va desgastando el revestimiento. Entonces, en la última versión en la que estamos trabajando, que ya se terminó, que ya se incorporó en el simulador DEM, es poder entregar una geometría del molino, pero también una dureza de cada punto de esa geometría del molino. Entonces, pero todo esto pasa en un proceso con una interoperabilidad de muy alto nivel. Ahora, además de entregar un JC, un JB y toda la información de partículas, también se entrega los 41 puntos de dureza. Acá lo vemos en esta imagen. La geometría del revestimiento la describimos con 41 puntos de altura. Ahora, pero esos 41 puntos de altura van acompañados de un parámetro de dureza. Este es un modelo que si nosotros le entregamos, vamos a decir que a media vida de los revestimientos, le entregamos una geometría, el modelo nos va a entregar 41 valores de dureza. Entonces se genera la geometría, se manda a simular. En el simulador nosotros podríamos estar monitoreando la condición de desgaste, como se ve en esta parte de aquí, pero aquí lo relevante es que nos empiece a entregar toda la información para poder ir haciendo una calibración en línea del desgaste. Entonces, eso es lo relevante, que ahora el parámetro de división de dureza en el modelo de desgaste es un modelo que está acoplado con la geometría. Acá podemos ver, por ejemplo, que una vez que termina el proceso de simulación y que podemos estar viendo cómo va avanzando el desgaste, por ejemplo, acá tenemos el reporte, una vez terminada una simulación a los 30 segundos, tanto el desgaste total en milímetros como el rate de desgaste en milímetros por segundo, y eso nos permite después tomar toda la información de desgaste, que nos va a retornar el simulador y poder de las 30,000 caras en la que está compuesta la figura del molino, poder sintetizarla de nuevo en los 41 puntos con los que se mandó crear toda esta geometría, pero ya con valores de desgaste. Eso nos permite poder promediar todos los valores en una misma coordenada y después a promediarlo para los 31 elevadores que tiene, perdón, los 36 elevadores que tiene el molino, y al final esto se vuelve a sintetizar en la geometría de un revestimiento. Y acá vemos, por ejemplo, en color naranja, la geometría del revestimiento nuevo, una geometría de un segundo escaneo, y la parte verde representa una interpolación solamente para tener una referencia a los 30 días de operación, y la línea roja representa la geometría que está encontrando el simulador DEM. Estamos hablando de que este es el parámetro con el que el que estamos buscando obtener. Entonces, con eso, el paso que sigue, lo que estamos ejecutando es vamos a decir, es comandar, programar en el simulador DEM un diseño de experimentos que involucre todos los cambios de giro que tuvo el molino con los niveles de llenado promedios y velocidades promedio para poder llegar a obtener la predicción de la última parte del escaneo, la última línea que está marcada en gris en la gráfica. Entonces, con eso es como podemos popular, vamos a decir, llenar de datos tanto de variables de proceso como de geometrías,
sea, vaya una geometría diaria desde los 160, 170 días que dura este revestimiento para poder entrenar un modelo basado en datos que pueda funcionar en tiempo real. Bien, entonces, como conclusiones, podemos decir que la autonomía de los procesos mineros, la cual está proyectada para el 2030, por muchos grupos mineros, entre el 2030, el 2040 se van a dar la mayoría de estos proyectos, va a estar habilitada por los gemelos digitales, sobre todo en el área de procesamiento de minerales. Es aquí donde la hiperautomatización, que es una capacidad inherente en el gemelo digital, es requerida para poder orquestar de forma autónoma los recursos de simulación, DEM, todo el tema de Machine Learning y todos los algoritmos de optimización. Entonces, con todo esto, de lo cual dispone el gemelo digital, puede autocalibrarse y ponerse en operación. Es decir, todo este procedimiento que en su momento, para efectos de para enfocarnos en el piloto y en el resultado del gemelo digital, el runtime, el que va a ejecutarse, son procedimientos que se han hecho manuales, pero está listo todo la plataforma para que se realice de forma automática. Es decir, el simulador mismo se calibra y después empieza todo el procedimiento de encontrar los puntos donde tuviera que hacer simulaciones y poder entrenar un modelo de desgaste. Mencionar por último que el primer piloto ha concluido ya su etapa de validación offline y ahora se está haciendo la implementación en línea. En offline todo, tanto un algoritmo de Machine Learning, tema de gemelo digital, pues fluye, todo es vida y dulzura. Las verdaderas complicaciones están en ponerlo a funcionar en línea. Y las complicaciones empiezan desde disponibilizar las variables de proceso. Yo adelanto que una de las variables de proceso menos disponible está relacionada con el cargueo de bola, de poder determinar exactamente cuándo se está haciendo carga de bola. Entonces, pero muchas variables que hay que validar, que ya en línea estén llegando correctamente. Es un proceso de lo que a nuestra experiencia que va de esta implementación ha llevado un poco más de tiempo. Bien.